Hola, esperamos que te encuentres muy bien allí en donde nos estás viendo desde casa. Estamos en Café Lleva Fe, donde ninguna oración vuelve vacía. Y hoy vamos a comenzar leyendo el capítulo número 8. Pero antes de esto queremos que te des una pausa, que le pongas tantito pausa y entonces vayas por tu cafecito, por un tecito, lo que te quieras tomar con nosotras, porque estamos en Café Lleva Fe. Hola, continuamos leyendo el capítulo 8 que dice Viviendo y dando por fe. La fe está muerta a las dudas, sorda al desánimo, ciega a las imposibilidades y no ve otra cosa más que el éxito. Cuando el corazón se convierte, la cartera se invierte. Los mexicanos son un pueblo muy festivo que aman divertirse y no necesitan una razón para tener una buena fiesta. Cualquier pretexto es bueno. Son muy dedicados a la familia y con muy poco esfuerzo hacen que eventos comunes se conviertan en grandes celebraciones. Cumpleaños, bodas, aniversarios, promociones, todas pueden convertirse en grandes eventos. Buena comida y un buen mariachi, un grupo de músicos que tocan canciones populares mexicanas acompañándose de guitarras, trompetas y violines, proporcionan la atmósfera para una buena fiesta. Los cristianos a menudo han usado estas celebraciones como eventos evangelísticos, invitando a la gente del pueblo a compartir una cena especial antes de una reunión de avivamiento. Se ha ganado muchas almas para el reino alrededor de una mesa con tortillas recién hechas, frijoles y mole, una deliciosa salsa hecha de 25 diferentes ingredientes, incluyendo varios chiles. Cerca de Matamoros, Puebla, una iglesia celebró su aniversario durante 3 días. Invitaron a los creyentes, a los no creyentes de las poblaciones cercanas y además a un ministro para compartir en las reuniones. Fue una gran oportunidad para alcanzar a los que no eran cristianos, ya que en México, sean santos o pecadores, todos aman una buena celebración. Había, sin embargo, un problema. Una celebración de esa magnitud requería comida, y mucha. Cuando hicieron cuenta de lo que les costaría alimentar a todas esas personas por 3 días, los ancianos de la iglesia se dieron cuenta que necesitaban un milagro. ¿Cómo podría una pequeña iglesia pueblerina alimentar a tanta gente? Una mujer se ofreció para suplir todos los chiles y las salsas picantes. Otra prometió los frijoles para los 3 días. Un hombre ofreció el maíz para las tortillas. Ahora solo les faltaba la carne para los tacos, que era la parte más cara de toda la lista. Ninguna persona podía pagar los 3 días de carne que se necesitaban para alimentar a tanta gente. Un silencio cayó sobre todo el grupo, matando su entusiasmo y casi toda su fe. ¿Cómo iban a encontrar suficiente carne para la celebración de aniversario? Traeré la carne, dijo un hermano desde la parte de atrás del cuarto. Cuando voltearon a ver quién había hecho la generosa oferta, se sorprendieron porque la voz era la de Alberto, el hombre más pobre en la iglesia. Apenas podía alimentar a su propia familia y ahora estaba ofreciendo suplir el artículo más caro para la reunión de 3 días. ¿De dónde vas a sacar la carne?, le preguntaba la gente. Ni siquiera tienes un cabrito. Traeré la carne, respondió firmemente. Por supuesto que nadie podía estar tranquilo hasta no saber cómo el más pobre de los hermanos planeaba traer la carne. Convocaron a otra reunión y le preguntaron cuándo podría traer la carne. Esperaban que les explicara su plan o que desistiera de su oferta. ¿Para cuándo la necesitan?, les preguntó. Para pasado mañana, les respondieron. Tenemos que preparar el primer desayuno a las 6 de la mañana y necesitamos la carne para entonces. Muy bien, respondió, les tendré la carne para esa hora, pero necesito que manden 6 hombres fuertes y mucha cuerda a mi casa mañana a las 4 de la mañana. 6 hombres se ofrecieron a ayudar, pero todos se rascaban la cabeza con asombro. ¿Será que no solo es pobre, sino que también está un poco loco?, pensaban. ¿Qué tal si empezaban la reunión y salían humillados delante de todos los del pueblo? A la mañana del primer día de reuniones, los 6 hombres fuertes con suficiente cuerda se presentaron a la casa de Alberto, a la hora que les dijo. Lo encontraron esperándolos con un rifle viejo echado al hombro. Síganme, les dijo, vamos de cacería. ¿Y qué vamos a cazar?, le preguntaron los hombres con incredulidad. Venados, les respondió. No hemos visto venados en esta región en los últimos 15 años, se burlaron.
pero Alberto echó a andar por el camino. «Solo síganme», les dijo, volteando sobre su hombro. Los hombres se encogieron de hombros y siguieron al hermano Alberto, mientras él comenzaba a alabar a Dios en voz alta por los tacos de carne de venado. Los 6 refunfuñaron, pero le siguieron de cerca. Al amanecer, un venado macho saltó delante de ellos. Alberto, aún alabando a Dios, dijo: «Señor, tú apunta el arma y yo halo el gatillo». Una bala bastó. Sorprendidos, 3 de los hombres lo amarraron para llevarlo a casa. Más adelante, otro macho, mayor que su hermano, salió al camino. Después de que Alberto le disparó, volteó a ver a los hombres y les preguntó calmadamente: «A propósito, hombres, ¿cuántas más necesitan?». Alberto sabía algo que usted y yo a veces olvidamos. Dios es dueño del ganado de 1000 collados. Todo lo que necesitamos está disponible a través de la moneda de la fe. Si vamos a ser dadores, es decir, gente que siempre está buscando maneras de invertir en el reino, debemos también tener fe en la habilidad de Dios para suplir lo que no tenemos. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Fuimos traídos al reino por fe y necesitamos fe para llegar al final. Desde el nuevo nacimiento hasta los portales celestiales, todo es un continuo caminar de fe. Somos salvos por la fe, somos guardados por fe, somos sanados por fe. La fe produce las respuestas a nuestras oraciones y es el lazo entre nuestras peticiones y las respuestas de Dios. Según Hebreos 11:6, no podemos agradar a Dios sin fe. La fe nacida de un corazón limpio y con los motivos correctos siempre será la fuerza más grande del universo. La fe toma riesgos. La fe que no cuesta nada y no arriesga nada no vale nada. Si siempre trata de jugar a la segura, si tiene miedo de que Dios le deje en un callejón sin salida, nunca verá el poder milagroso de Dios operando en su vida. Siempre hay un elemento de riesgo en la fe. Si no creemos, ensanchando nuestros límites, entonces vamos retrocediendo, encogiéndonos, porque la fe tiene que ser ejercitada para que crezca. Alberto se arriesgó cuando invitó a los 6 hombres a seguirle hasta encontrar su venado milagroso. Pero eso no se compara con Abraham cuando puso a su hijo sobre el altar esperando que Dios supliera un carnero para el sacrificio. La vida de su hijo estaba en juego. A veces no nos damos cuenta de lo que Dios puede hacer hasta que estemos desesperados por un milagro y entremos en este terreno de la fe a causa de nuestra gran necesidad. La fe siempre suelta. Abraham tenía una confianza tan absoluta en Dios que podía aceptar soltar lo más cercano a su corazón. Cuando llevó su hijo al altar, estaba viviendo una fe que le había enseñado que podía darlo todo y no perder. Si Dios le está ensanchando en el área de sus finanzas, puede estarle pidiendo que confíe en Él lo suficiente para saber que nunca le faltará nada si da lo que necesita. Por otra parte, mientras más tenga para dar, más oración necesitará para saber darlo con sabiduría. La fe recibe lo imposible. Dios le permitió a Abraham un hijo cuando tenía casi 100 años y su esposa 90. Pero en Romanos la Biblia dice que Abraham se fortaleció en fe. Cada día que esperaba, su fe se hacía más fuerte, no más débil, y estaba expectante de que Sara quedara embarazada. Era imposible que esa pareja tuviera hijos y a pesar de eso recibieron lo increíble. La fe está muerta a las dudas, sorda al desánimo, ciega a las imposibilidades y no ve otra cosa más que el éxito. No necesita una gran fe, solo necesita tener fe en un gran Dios. Si se enfrenta a una montaña que no puede escalar ni atravesar, entonces conviértala en una mina de oro. Permítame animarle a que cese de decirle a Dios lo grande que es su montaña y que comience a decirle a su montaña lo grande que es su Dios. Confíe en que Dios tomará las situaciones que no puede cambiar y que se glorificará a través de la provisión que Él da. Por encima de todo, no se rinda.
Los que se rinden pierden todo y los triunfadores se quedan con todo. Dios es un Dios sobrenatural, por tanto, es natural que un Dios sobrenatural tenga hijos que viven sobrenaturalmente. Viva esperando que Dios haga lo inesperado y que haga por usted cosas que nunca antes ha hecho. Si desea que Dios haga algo que nunca antes ha hecho por usted, entonces haga usted por Dios algo que nunca antes ha hecho por Él. Bueno, y este es el final de nuestro capítulo 8. A mí me recuerda tanto a lo mejor no está relacionado con la historia que nos presenta, pero al momento en el que estuvimos con Santi en el hospital. Santi tuvo una hemorragia tardía del recién nacido que, bueno, implicó muchas cosas porque todo el problema comenzó desde el nacimiento, la forma en la que nació, el día en que nació, la hora en la que nació, el lugar en el que nació, que no había ginecólogos en ese momento, que nació en un centro de salud, que bueno, si quieren que les contemos la historia completa, yo creo que sí nos van a tener que dejar comentarios para que más adelante contemos la historia completa, porque sí implicó muchas cosas. Alguien nos dijo que había tenido un sueño y bueno, después de ese sueño yo entendí que yo debía alabar a Dios en la situación en la que mi hijo estaba pasando, porque todo comienza en Guerrero. Y cuando estuve hospitalizado en Guerrero, yo no quería alabar a Dios. Yo le decía al Señor, pues mis labios pueden decir gracias, pero mi corazón no siente ni un poquito de gratitud. Pero cuando llegamos aquí a México, estuvimos visitando diferentes pediatras, y cuando llegamos con una en específico, el Señor permitió que sucedieran muchas cosas para que nos diéramos cuenta que era una hemorragia. Esta doctora, muy buena, que también pasó una serie de cosas, ni siquiera ella sabía qué era lo que tenía hasta que lo inyectó. Al otro día pues ella nos dijo qué era, nos mandó al hospital ya con el niño casi muerto porque vomitaba todo lo que se comía, ya estaba muy débil, todo el tiempo estaba dormido. Cuando no estaba dormido lloraba, pero lloraba muy fuerte, muy estridente. Y tomaba un poquito de lechita, pero terminando de tomarla, la vomitaba. Entonces, llegamos al hospital, y hasta que llegamos al hospital aquí en México, fue cuando yo pude decirle al Señor que realmente sentía gratitud. Pero ahorita con lo que leíamos, entiendo que era mi fe. Llegué a un punto en el que yo le dije, Señor, es tuyo. Y si es tuyo, y te lo vas a llevar, va a ser para una vida eterna. Pero si es tuyo y lo vas a dejar bien. No veo cómo, porque las cosas están muy mal y cada vez se pusieron peor en ese ambiente en el que pues llegó, lo operaron, hicieron una craniectomía descompresiva. Para los que saben, quitan una parte del cráneo, y él estuvo 14 días en terapia intensiva. Era el niño más grave, había 2 niños muy graves. Era él y otro chiquitito más o menos de su misma edad. El otro chiquito falleció. Y él estuvo 14 días en terapia intensiva. Mucha gente estuvo orando por él. Y justamente eso me hace recordar el nivel de fe de la gente, pero el nivel de fe que Dios hizo crecer en nuestro corazón al ver que lo que él permitiera iba a ser lo mejor. Y pienso en Abraham. O sea, Abraham, pasaron muchísimos años. Imagínate, pues yo quiero pensar que fueron más de 50 o 60 años después de que el Señor le hizo la promesa. Si él lo tuvo a los 80, después de que el Señor le hace la promesa, fueron muchos años los que tuvo que esperar la promesa. Y lo más increíble de esto es que su fe crecía. Cuando la fe de Sara estaba en el otro lado y decía, no, pues te voy a dar a mi sierva mejor y soluciónalo tú, o tú ayúdale al Señor a que cumpla su promesa. Él estaba firme en lo que creía. Aun cuando recibió a la sierva de Sara, él se mantuvo firme en lo que creía, y esperó el tiempo que tuvo que esperar, y su fe se hacía más grande. Y en ese tiempo que estuvimos en el hospital, estoy segura de que el Señor hizo crecer muchísimo nuestra fe, muchísimo, muchísimo, porque aun cuando sabíamos que podía morir, teníamos nuestra esperanza tan puesta en el Señor, que pasara lo que pasara, teníamos la firme convicción de que Él iba a hacer lo mejor.
y que nuestro matrimonio iba a estar bien y que nuestro hijo iba a estar bien. Aun cuando partiera con el Señor, sabíamos que Él iba a estar bien. Permitió muchas cosas, que muchas personas nos platicaran su testimonio, sus testimonios nos hacían crecer en fe. Mi esposo me decía, no puedo creer, no, y no juzgándome, sino decía, sí, yo pensé que no ibas a querer ya comer nada, que te ibas, porque estuve llorando mucho, eso sí, al principio estuve llorando mucho, y él decía, yo pensé que no ibas a querer comer nada y que también tú te ibas a poner mal, alguna cosa. Y le decía yo, no, porque si yo estoy bien, en el momento en el que yo tenga que alimentarlo, en el momento en el que yo tenga que cuidarlo, voy a tener la fuerza, siempre y cuando yo me alimente, yo me cuide, yo esté al 100. Entonces yo recuerdo que salíamos y desayunábamos, salíamos a prisa, desayunábamos, regresábamos porque vivimos en el hospital todo ese mes. Uy. Todo el mes que estuvo, los 28 días que él estuvo ahí, vivimos en el hospital. Entonces salíamos, desayunábamos rápido, íbamos y comíamos rápido, cenábamos rápido, nuestra familia nos llevaba que comer. Pero no nada más eso, Dios hizo una provisión económica sobrenatural, porque cuando llegamos al hospital, pues ya no teníamos nada de dinero, nada, no, lo que habíamos acabado en pediatras y en el pasaje de Guerrero para acá, de por sí no teníamos mucho, ¿verdad? Pero lo poquito que teníamos se acabó. Entonces Dios por muchos medios, por mucha gente bonita del Señor, hizo provisión. Mucha gente le transfería a mi esposo, gente que ni conocíamos, gente de Estados Unidos, también nos mandaban mensajitos y así. Muchas personas que no conocemos a la fecha tuvieron el cuidado de estar al pendiente de nosotros, y Dios hizo una provisión sobrenatural, pero de la misma manera el Señor hizo crecer nuestra fe de una manera sobrenatural. Y ahora podemos orar con la misma fe por otras personas que están en la misma situación. Y te digo, a lo mejor no se relaciona mucho con la historia, pero sí me la recuerda bastante. Sí, es que la fe es un paso de confianza que a veces primero nos cuesta trabajo, porque nosotros, pues como seres humanos, queremos tener el control a veces de las cosas y decir debe de ser de tal o cual forma. Pero Dios, que tiene un propósito para nuestras vidas, nos pasa a través de situaciones en las que hace crecer nuestra fe y en las que nos hace tener la confianza al punto de, como les pasó, ¿no? De tener la paz de decir, Señor, lo que tú decidas está bien. Si es que se va a quedar con nosotros, si es que tú decides llevártelo, pero ya llegará a ese punto en el que Dios nos da la confianza, la fe, el poder decirlo, porque a veces pues uno se aferra, ¿no? A su dolor, a lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento, de Señor, ¿por qué lo estás haciendo? Y no entendemos el propósito de Dios para hacer las cosas. A mí también me pasó así cuando operaron a René. Yo me acuerdo que pues primero no lo esperábamos, porque fue muy de repente, pues es cuando es de la ¿qué fue? ¿Apéndice? Del apéndice, es algo que es muy rápido. Entonces yo me acuerdo que Reni me habló, ya traía el dolorcito, pero bueno, fuimos al hospital. ¿Cuántos años tenía? Reni tenía 10 años. Creo que tenía 10 años. Estaba chiquita. Sí, y yo me acuerdo mucho que pues uno como mamá se tiene que hacer fuerte, porque lo que platicaba, ¿no? O sea, si yo me acuerdo que decía, si Reni me ve a mí con miedo, pues le transmito el miedo, y entonces pues va a sufrir más, porque de por sí ya estaba espantada, porque llegaban los doctores. Y yo me acuerdo que cuando estábamos en la revisión, en la última revisión, cuando ya le dijeron que sí, ya la tenían que operar, pasa el anestesiólogo y le dice, tienes que, primero habían dicho que no, que porque no había un anestesiólogo para menores de edad, solamente estaba. Después, gracias a Dios, abrió abrió todas las puertas, abrió todo para que llegó el otro anestesiólogo, la revisó, revisó su garganta y dijo, sí lo podemos hacer, y la metieron. Pero yo me acuerdo que pues en esos momentos es difícil, pero aferrarnos a Dios es lo mejor que podemos hacer, porque yo dije, Señor, ¿qué hago? O sea, si me quiebro yo,
la voy a poner más nerviosa, le voy a pasar el miedo y yo quiero que confíe también en ti. O sea, yo quiero que ella tenga la seguridad. Me acuerdo que la hermana Anita estuvo con nosotros, oró con ella antes de que entrara al quirófano y la verdad es que Dios fue muy bueno en todas las circunstancias en las que nos llevó a través de ese proceso. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando ya la metieron, pues igual no oramos, yo me salí y me acuerdo que me salí, pues no podía entrar nadie más, solamente yo. Me acuerdo que salí y estaba orando y le decía a Dios, solamente me sentía tranquila porque sabía que podía tener mi confianza en Él. Aún así, pues algo dentro de mí como se movía inevitablemente, somos seres humanos y inevitablemente se mueve. Pero Dios, me acuerdo que me salí a una parte donde ya sales afuera, pero no hay nada de gente, y me acuerdo que miraba al cielo y le decía, ay Dios, por favor ayúdame y dame la fortaleza porque yo no puedo sola. Sí. Y gracias a Dios, Dios es muy fiel, Dios viene y toca nuestro corazón, pone la paz, la tranquilidad y estar en fe de Señor, todo va a salir bien. Yo me acuerdo que durante la cirugía yo estaba esperando en la sala de espera y mi mamá no dejaban pasar a nadie, o sea, únicamente tenía que estar una persona. Bueno, Dios abre las puertas, mi mamá la dejan pasar, que pudiera estar ahí conmigo y mi mamá y estuvimos las dos ahí, pero estuvimos tranquilas, estuvimos en paz, me estuvo acompañando y en ningún momento me sentí sola o me sentí como con temor. Porque Dios ya había trabajado como en el proceso de ir de un hospital a otro hospital, porque en uno decían que sí, en otro decían que no, al finalmente pues ya nos aceptaron en el último, que sí era el apéndice, le hicieron el estudio y bien, gracias a Dios. Entonces, depositar nuestra fe en Él, aunque al principio es difícil, porque la verdad es que a veces le digo, uno se aferra y nos duele y queremos tener el control, ¿no? De por qué estás permitiendo esta situación, porque, no sé, muchas cosas, pero aferrarnos a esa fe y para que podamos ver las cosas sobrenaturales. Y Dios abre, el camino con los doctores, con me acuerdo que la subieron muy rápido también, o sea, todo fue como muy, muy rápido, gracias a Dios, pero pues es Dios el que abre esas puertas. Sí, yo también lo pienso, me estoy acordando de un momento muy crucial, por cierto, en el tiempo en el que estuvimos en el hospital, porque algo que yo siempre he compartido desde que pasamos esa situación con Santi es que junto con la fe, el Señor te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si yo he conocido esa paz que sobrepasa todo entendimiento, fue ahí, justo en ese momento en el que Santi estaba hospitalizado. ¿Y qué es lo que te da la paz? Tener la confianza en Dios, que Él está completamente en el caso. ¿Cuál fue el momento tan importante o tan impactante que de hecho mucha gente se nos quedaba viendo como diciendo, no puede ser, de verdad están tan tranquilos? Porque salían a darnos informes los doctores, pero entonces nos separaban porque estábamos juntos los de terapia intensiva, los papás de terapia intensiva y los papás de terapia cardiovascular. Y entonces llamaban a todos los de terapia intensiva, a veces nos dejaban pasar y nos daban informes. Esa vez nos formaron afuera, en sala. Entonces estábamos todos pegados a la pared, todos los demás estaban sentados en la sala de espera. Cuando llegan a nosotros, casi todos bajaban la voz, ¿no? Como que la espinita de saber qué es lo que está pasando con otros niños. Pon tú que no el morbo, sino también porque uno se llega a tener contacto con otros y a platicarse con otros, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando llegan con nosotros, la doctora empieza a decirnos la mitad de su cerebro, con mucho, yo recuerdo que procuraba como tener tacto y aún intentándolo, pues no puedes tener tacto para decir que la mitad del cerebro de tu hijo está infartado. Entonces sale y nos dice, pues hicimos un estudio, la mitad del cerebro de el bebé está infartado y
como que ella nos dice, lo lamento mucho, vamos a ver qué sucede. Lo que puede pasar aquí es que el niño puede no mover la mitad de su cuerpo o puede quedar completamente sin movimiento, no comería, a lo mejor no hablaría, porque la parte más afectada, y que hasta ahora lo sabemos, es el área del lenguaje, y muchas cosas así. Toda la sala de espera en silencio, toda, o sea, todos los que estaban ahí en silencio y volteaban a vernos como diciendo, sí, esperando una reacción, esperando que nosotros nos pusiéramos a llorar. Yo recuerdo que le dimos las gracias a la doctora, nos hicimos aparte porque después de los informes teníamos oportunidad de salir a comer. Regresamos a nuestro lugar a donde nos acomodábamos, tomamos las cosas de nuestra mochila y empezamos a cantar. Recuerdo que empezamos a cantar. Mi esposo recuerda un canto, yo recuerdo otro. El caso es que yo pienso, eso es lo de menos. El punto es que estábamos alabando a Dios. Nuestro corazón estaba agradecido, estábamos alabando al Señor, teníamos paz y sabíamos que aún con la mitad del cerebro infartado, el Señor iba a hacer lo que quisiera hacer. Y si gustan, si no conocen a Santi, los que conocen a Santi pues ya saben quién es Santi, cómo es Santi, cómo habla Santi, cómo se mueve, cómo alaba al Señor también. O sea, Santi, si tú lo conoces de primera instancia pensarías que es un niño muy muy sano, que no tiene absolutamente nada, aunque sí tiene epilepsia. El Señor le ha prometido sanidad, yo no sé cuándo, pero yo le creo al Señor. Sí, es parte de esa fe. Yo le creo al Señor, porque así como lo hizo atrás y lo levantó de tener la mitad del cerebro infartado, de decir que no se iba a mover, míralo, ahora cómo se mueve, brinca, escala y hace de las suyas, porque es tremendo, muy inquieto, gracias a Dios. Pero está completo y nuestro corazón tenía paz, pero tenía la convicción de que el Señor iba a hacer lo que quisiera. En otra ocasión entró con el doctor y dice, señora, quiero que sepa que es muy probable que su bebé no se vuelva a mover, no sé qué. Y le digo, doctor, pues perdóname que le diga esto, pero es que yo ya lo vi mover todo su cuerpo. Señora, entiendo que quiere ver moverse, que quiere ver a su hijo moverse, pero no es así. Su hijo incluso está sedado, no hay forma de que usted lo vea moverse. Y yo dije, pues doctor, perdóneme, pero de verdad, yo ya lo vi moverse y estaba moviendo todo su cuerpo. Cada vez que nosotros entrábamos a visita, o le repetíamos salmos, o le cantábamos, orábamos por él, o alguna cosa así. Y en esa ocasión, yo recuerdo que ese mismo día o un día antes, yo lo había visto mover todo su cuerpo, como que estaba llorando, pero por la sonda no salía la voz. Y entonces movía sus brazos y sus piernas con mucha fuerza, como si estuviera llorando, como cuando los bebés ya están que no aguantan. Pues el doctor, no es posible, el bebé está sedado, no hay forma de que usted lo haya visto moverse. Yo estoy 100% segura de que vi a mi hijo moverse. Y entonces, como esa, tenemos un montón de historias del hospital, pero siempre el Señor estuvo ahí, siempre estuvo, por un lado, alimentando nuestra fe, por otro lado, dándonos la convicción de que Él estaba con nosotros, y más allá, haciéndonos entender que fuera lo que fuera que sucediera, Él iba a hacer lo mejor, que lo que pasara iba a ser lo mejor. Y ahora lo veo, realmente fue lo mejor. También hay otra historia, Santiago, el Señor me dio su nombre. Santiago, bueno, Josué significa Jehová salva. Y no es por su papá, es porque Dios me lo dio en un sueño. Y Santiago significa Dios recompensará. Y yo he visto la recompensa del Señor en su vida. Se me quiebra la voz porque yo lo veo alabar a Dios, yo lo veo la manera en la que ora por las personas. A veces cuando nosotros oramos por las personas, Él se acerca a orar también y no ora como de una manera simple. De verdad Él ora, siendo tan chiquito. Santi no tiene ni 5 años todavía. Entonces yo veo la recompensa del Señor en su vida, lo veo completo, lo veo tan pleno. Obviamente sí hay detallitos en los que su desarrollo no es igual que el resto de los niños, pero yo veo la mano del Señor. Y cuando lo veo adorar al Señor o alabarlo, la verdad es que a mí me ministra bastante. Sí, la verdad es que yo creo que es un testimonio. Yo también cuando lo veo, y me acuerdo mucho la vez que le platico que estaba enfermo. O sea, me acuerdo perfecto. Él estaba enfermo, se sentía mal, salió creo que con su cubrebocas, con su gorro. Sí. Pero él fue a ponerse en su posición de con su guitarra para cantar a Dios.
Y de verdad que sí ministra. Sí. Y cuando lo ves alabando a Dios, y cuando lo ves cantando a su forma, alabando a su forma, es bien bonito verlo. Y Sí. de verdad que sí redarguye nuestros corazones cuando dice uno a veces Estando completo. estando completos, estando bien, o sea, nos cuesta trabajo Sí. trabajo orar, nos cuesta trabajo cantar, nos cuesta trabajo alabar, nos tienen que estar diciendo, por menos de ya me sentí medio enfermo, ya no voy y ya no estoy allí. Y yo me acuerdo que él salió directito a su Sí. a su posición, y yo me acuerdo mucho de él, y es muy bonito, y es muy verlo también cómo Sí. ha crecido, cómo toma su papel de hermano mayor, es cuidadoso, dice, a ver, es como un caballero, es Sí. un caballero. Sí, es. Sí, le digo, sí, es muy bonito. Y sí, la verdad es que ver la mano de Dios a través de esas situaciones, y aunque uno en el momento no lo entienda y nos podemos enojar y decir, Dios, ¿por qué permites esta situación? Pero cuando vemos la mano de Dios obrando y dando, restaurando para su gloria, para verlo a Él, de verdad que a veces uno entonces puede pensar y no se cansa de agradecer. De agradecer y de decir gracias, Señor, porque aunque en ese momento veía todo oscuro, y aunque en ese momento a lo mejor ni siquiera veía, solamente era tu luz la que nos guiaba, la luz a la que nos iluminaba para seguir adelante, porque en esos momentos uno no sabe, o hasta uno mismo puede perder la fe, pero es aferrarnos a Dios, aferrarnos a buscarle, a vivir eso sobrenatural. Más adelante les voy a contar también. Contaremos una historia ya que estemos más adelante acerca de lo que Dios ha hecho también. Y de verdad que ver la mano de Dios en todo esto es bien bonito. Y sí, ahorita que estábamos leyendo en el libro y que veíamos, ¿no? Dios, debemos de confiar en lo invisible. Debemos de confiar en lo invisible, y aunque tengamos incertidumbre, debemos de correr el riesgo de creer en Dios, de creer hay un capítulo en la Biblia que dice, Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y el hermano, ¿no? Como la determinación que tuvo de creer a Dios. Y sí es cierto, cuando lo estamos leyendo, cuando lo estaba leyendo, yo también me pregunté, dije, pero ¿de dónde lo va a sacar, no? Sí. Pero su fe para decir, aunque aquí no haya habido nunca un venado, Dios lo va a hacer. Y sí, Dios es el dueño de todo. Y Dios es el que provee, y Dios es el que pone. Pero híjole, a veces creo que sí nos falta tener esa fe de determinarnos. Sí, lo que te decía con el acondicionador. Son cosas tan simples y a lo mejor tan vanas. Pero el Señor está hasta en esos pequeños detallitos, ¿no? Hace un tiempo, por alguna razón estábamos escasos y yo necesitaba un acondicionador, y yo sabía que si el Señor hacía provisión, pues para el acondicionador, en lo económico, a lo mejor teníamos que cubrir otras áreas, que siempre el Señor se encarga de cubrir esas áreas. Pero yo le decía, Señor, dame por favor un acondicionador, pero dámelo en físico, porque yo sé que si me lo das, me das dinero, pues no lo voy a comprar, voy a cubrir otras áreas. Y entonces, bueno, a Joanita ya se lo conté, por eso se los cuento a ustedes. Entonces, en una de esas, mi esposo abre me dice, mira, ese cajón ya se está desarmando. Y le digo, pues sácalo y acomódalo, porque es el mueble lo armamos nosotros, se puede reembonar. Le digo, entonces sácalo y acomódalo. Y dice, yo creo que es por el peso, algo así me dijo. El caso es que lo saca y empezamos a mover las cosas para que él lo pudiera acomodar. Y entre las cosas sale un acondicionador. Y van a decir, pues es que ya lo tenía guardado. No, Dios sabe que no. Me quedaban, hace unos meses me quedaban 2 acondicionadores. Teníamos varios. Me quedaban 2 y en uno de esos se lo regalé a alguien. Que justo me dijo, pues ya se me está acabando el acondicionador. Y pues gracias a Dios, a veces tenemos que estar austeros. Yo le dije,
ay, mira, yo aquí tengo 2. Entonces tomé uno para meterlo al baño para mí y el otro se lo di a ella. Yo estaba segura que ya eran los últimos 2, no había manera de que hubiera otro. Entonces cuando mi esposo mueve, que además yo estaba preparando mis cosas para, pues las cosas que iba a utilizar para el baño, porque iba a salir y me iba a bañar en otro lado. Entonces estaba acomodando mis cosas y y cuando veo le digo, ¿ya viste? Él estaba muy entrado en el cajón y me dice, ¿qué? Y le digo, es un acondicionador. Y me dice, ¿cómo crees? Y ya le conté a mi esposo lo que yo había orado en la mañana de ese día y le había dicho al Señor, por favor, dame un acondicionador en físico. Entonces, vuelvo a repetirlo, son cosas a lo mejor muy vanas y que a veces no son tan necesarias, pero el Señor lo hace. El Señor sabe nuestras necesidades y es tan bonito y tan detallista, sí, que hasta en esas cosas tan simples lo hace. Y a lo mejor no iba a venir nadie más ese día, no me lo iba a dar nadie más ese día, pero Él lo hizo. O sea, y yo estoy segura, de verdad, díganme lo que quieran, pero yo estoy segura que ese acondicionador no existía ahí, no estaba ahí antes. Entonces, sí creo que esas cosas el Señor las puede hacer, las puede crear. Sí. Está la fe creativa, justamente, y dentro de la fe creativa estuvo el acondicionador y suceden muchas cosas como esas. Dentro de la fe creativa a veces Dios tiene que crear. Ya después les hablaremos un poquito de los tipos de fe. Dentro de la fe creativa, pues Dios tiene que crear conforme a nuestra necesidad y darnos de algún modo o por algún medio. Entonces, sí, como esas, pues hay muchas. Y fíjate que también en lo que dice que acerca de la fe del hermano y la fe de Abraham, ¿no? Que la fe de Abraham iba creciendo. Yo pensaba también en la promesa del lugar que Dios va a dar para la iglesia. A lo mejor muchos, y no porque los esté juzgando, sino muchos podrían estar desanimados diciendo, pues ya cuántas semanas han pasado, ya cuántos meses, creo que 1 mes y medio, 2 meses, por allá sí no tengo la cuenta exacta, pero podrían decir, y no ha pasado nada, y no se ha visto nada, y no se ha movido nada. Pero dentro de mi corazón cada día es más grande el creer que el Señor sí lo va a hacer, aun cuando no vea nada todavía, aun cuando no esté sucediendo nada todavía. Que siento que cada día le creo más que lo va a hacer, cada día estoy más segura de que lo va a hacer. Entonces, si tú has perdido el ánimo con respecto a esto, o has empezado a dudar, o has empezado a creer que el Señor lo va a hacer, no te desanimes, créeme, Dios lo va a hacer. No me creas a mí, créele al Señor. Si el Señor lo prometió, Él lo va a hacer, porque Él no falla a sus promesas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Él no se ha arrepentido de la promesa que nos hizo como iglesia de Nazaret, de darnos una iglesia, no se va a arrepentir. Ya lo prometió, Él cumple. Sí, Él lo va a hacer. Y a su tiempo y como Él lo quiera hacer, porque nosotros a veces queremos apresurar los procesos. Viene ese desánimo, ¿no? Sí, exacto, ya pasaron tantas semanas, pero pues también es Dios probando nuestra fe. ¿Cuánto tiempo vamos a permanecer, no? Creyéndole. Yo sí le creo. También no sé cuándo, no sé cómo, porque pues le hemos platicado, ¿no? Vemos lo que tenemos o lo que hay a nuestro alrededor y decimos, no hay. Pero también conocemos muchos ejemplos en la Biblia, muchos milagros que Dios ha hecho también en nuestras vidas y que no se nos olviden. O sea, que así como lo hizo en algo que puede sonar, tan vano como un acondicionador, pero tan milagroso que apareció. O sea, podemos esperar una iglesia así. Y Él, porque Él lo puede hacer como Él quiera. Él puede hacer, no sé, Él lo va a hacer como Él decida, como Él quiera. Y viene a romper todas nuestras formas, porque uno piensa, ¿será de tal forma? O nosotros buscaremos, o nosotros, no sé, Dios, yo tengo igual muchos como testimonios en los que mi cabeza, mi pensamiento tiene un proceso y dice, pues necesito esto y puede ser de tal forma. Pero Dios viene y lo hace de la forma en la que Él quiere, incluso que alguien llegue y te lo dé, o sea, o sea, así es Dios de maravilloso, o sea, y a veces cuando creamos, Dios puede poner en el corazón de, no sé, de las personas o de cualquier persona, como lo hacía cuando el hermano predicaba, el hermano daba el mensaje,
Y los hermanos, o sea, cuando respondían, porque él lo que nos cuenta en este libro, las historias que nos cuenta, es que él iba a los lugares, compartía, le pedía a Dios qué es lo que yo, de acuerdo a la necesidad, porque hemos leído que ha ido a lugares en donde no hay nada. Incluso él se había preguntado, ¿por qué me trajiste para acá si aquí no hay nada? Sin embargo, Dios lo hace, Dios lo hace en los corazones de la gente, y todo iba creciendo conforme Dios lo iba haciendo, les mostraba los milagros y ellos tenían fe para hacerlo. Entonces hay que arriesgarnos, porque parte de la fe es también asumir el riesgo, depositar nuestra seguridad en Dios. Depositar nuestra seguridad en Dios y no en nuestras propias fuerzas, porque si es en nuestras propias fuerzas, pues obviamente no suceden las cosas, no lo haríamos, o necesitaríamos trabajar no sé cuántos años, o hacer no sé qué tantas cosas para lograr el objetivo, en este caso que somos nosotros, la iglesia. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él lo va a hacer a través de quien Él quiera y como Él quiera y como Él quiera. Entonces, pues sí, hay veces que la incertidumbre viene, nos gana a veces, nos aceleramos, o Señor, ya no lo hiciste, o ¿por qué lo hiciste de tal cual forma? Pero pues debemos que asumir este riesgo y estarle pidiendo a Dios y caminar en confianza en Él. Sí, y como eso en cualquier otra área de nuestra vidas, vida. A veces es complicado, pero ciertamente, como dices, Dios lo hace por donde Él quiere. A veces nosotros esperamos la provisión. Por ejemplo, como pastores a lo mejor llega mucho a suceder el que, pues, los diezmos, ¿no? Muchas veces se llega a poner la esperanza en los diezmos. Cuando Dios nos bendice como Él quiere, cuando Él quiere, a través de quien Él quiere. O sea, ha habido momentos en los que las entradas han sido muy bajas en domingo, pero llega alguien y nos regala una despensa, o le llama a alguien a mi esposo, y hace un tiempo le regalaron, creo que carne de pollo, de res y de puerco en unos como precocida, ya empaquetada, medio kilo, no recuerdo cuánto era. El caso es que le regalaron como varios paquetitos así, y tuvimos para comer en la semana. En otra ocasión, alguien que no es nuestra congregante vino a visitarnos y nos dijo que el Señor había puesto en su corazón traernos algunas cosas, y entre ellas nos trajo leche. Nuestros hijos son súper lecheros, súper lecheros, y a veces el pensar en que no puede haber leche en la casa, pues es un poquito como de chin, ¿qué vamos a hacer? Porque sí toman té, no les damos café, sí toman té, pero la verdad es que buscan mucho la leche, piden mucho la leche. Entonces en esa ocasión recuerdo que trajo 2 cajitas de 6 litros de leche, o sea, lo equivalente a 12 litros, a una caja normal, ¿no? De tamaño normal. Y en otra ocasión nos trajo pollo, huevo, azúcar, así, pero eran momentos en los que realmente necesitábamos. A veces la provisión no llega solamente de manera económica, a veces llega también en especie. En esta semana también tuvimos que hacer unos pagos y estábamos escasos, y hasta me da pena creo que cada capítulo les cuento algo parecido, pero es parte de lo que el Señor permite, ¿no? O sea, de los milagros de Dios. No es que tengamos muchísimo, porque no es que tengamos muchísimo. El punto es que a veces el Señor nos provee como Él quiere, de la manera en la que Él quiere. Entonces, esta semana lo mismo, alguien nos regaló una despensita, y a veces nosotros quisiéramos poder darles a las personas, poder llevarles a las personas, y cuando visitamos esa es la intención, poder llevar algo y compartir algo, tanto de la palabra como alguna otra cosa. Y esta semana que visitábamos a alguien a quien nosotros quisiéramos poder darle, fue todo lo contrario, sacó de su despensa, y así muchas cositas que además fueron una bendición sota. Y entre ellas una, mis hijos, el dermatólogo les dijo que pueden usar solamente jabón Dove, porque como que les pica mucho la piel con otros jabones y no sé qué tanto les pasa. Entonces, en el hospital les dijeron que solamente el jabón Dove, y ya tenía rato que no comprábamos. Tenemos otros, gracias a Dios, y son los que hemos estado usando, y ellos han estado bien.
pero esta semana yo estaba pensando en el jabón. Y yo dije, ay, Señor, pues, ¿será que ya podremos comprar pronto, no? O no sé qué. Y cuando nos la dio, una de las cosas que más me llamó la atención fue justamente esta semana estaba pensando en jabón Dove y venía jabón Dove en el paquete. Entonces, vuelvo a decirlo, a lo mejor son cosas tan sencillas y tan grandes. Y tan grandes al mismo tiempo. Sí. Ajá, en la escuela bíblica me pasaron un montón de esas cosas. Yo le dije al Señor antes de entrar al segundo año, Señor, permite que yo te conozca como mi proveedor en este segundo año, porque no quiero salir a campo y batallar con eso. Y entonces el Señor me es bien fiel para escuchar este tipo de oraciones. Y mi mamá se queda sin la tienda que tenía en ese entonces, pues mis abuelitos no tenían la posibilidad porque ellos apoyaban a una misión y en ese tiempo estaban construyendo casa pastoral de nada, también, sin tener nada, sin tener recursos, sin tener trabajo él. Dios hizo provisión, siempre levantaron la casa pastoral en donde estaban, por donde Dios quería les daba. Entonces levantaron la casa pastoral ahí. Pero no tenían, obviamente, para estarme mandando. No tenía para pagar mis colegiaturas, no tenía nada. Y recuerdo que una amiga que quiero mucho, que ahorita está en Oaxaca, ella todos los sábados, porque comíamos en la escuela de lunes a viernes. Pero el sábado, pues la comida corría por nuestra cuenta y el domingo la iglesia donde íbamos a apoyar se hacía cargo. Y entonces los sábados esta amiga tenía 2 chiquitos, sus chinitos, y tenían yo creo que 3 y 6 o 4 y 6 años, o 3 y 5, por ahí así chiquitos. Ellos también muy escasos, porque obviamente ambos tenían que pagar su inscripción en la escuela bíblica y sus colegiaturas y material y lo que necesitaran sus chiquitos. Todos los sábados sin falta, o me mandaba WhatsApp, o subía a su niña y me decía, Rubí, que bajes a almorzar con mi mamá, o que vamos a almorzar. Y como muchas veces salíamos para poder almorzar, yo le decía, muchas gracias, dile que hoy no voy a salir, o me voy a quedar transcribiendo, o ya desayuné, que no se preocupe. Pues yo decía, ¿cómo le voy a cargar otra boca que alimentar si ya tiene sus niños y ya ellos, o sea, ellos y sus niños, ¿no? Son prioridad. Y de todos modos, ella me insistía, el caso es que a veces hasta subía por mí y salíamos y ella siempre se hacía, junto con su esposo, ellos siempre se hacían cargo del almuerzo y la comida cena. Entonces, en muchas ocasiones yo no sabía de dónde, pero Dios hacía provisión y ella me contaba, ¿qué crees que anoche o que hoy en la mañana alguien nos transfirió? Dios hizo provisión para almorzar y por eso te queremos invitar. Entonces de su bendición siempre me compartían a mí y mi corazón está muy agradecido. En algún momento hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos el milagro que Dios hizo del alimento de los 10 pesos también lo pudimos compartir con ellos. No es una manera de pagarle porque pues Dios lo hace como Él quiere, ¿no? Pero también nos gozamos en poder hacerlo por ese lado. Pero en una de esas ocasiones me empieza a gritar una compañera con la que no éramos como tan amigas, éramos compañeras. Y me decía que bajara y que bajara. Y yo decía, ¿para qué? ¿Y ahora qué? Porque además es como muy de cotorreo, de cotorrear contigo, de jugar contigo. Y a mí a veces eso no me gustaba. Entonces me gritaba y me gritaba que bajara. Y yo le decía, sí, el caso es que le di muchas vueltas, la hice esperar y al final bajé. Y cuando bajo, ese día yo todo el día había tenido antojo de sushi. Cuando bajo, me dice, mira lo que te traje, fui a comer sushi, me regalaron un rollo, no sé qué, pensé en ti. Y ese día de verdad muchísimo antojo de sushi, mucho. Y me lo dio. Y entonces su mejor amiga, que estaba al lado de ella, dice, pero si a mí también me gusta el sushi, como diciendo, ¿por qué no me lo diste a mí? Y dice, pues es que me acordé de Rubí, a Rubí le gusta mucho y se lo traje. Entonces, son de esas cosas. Ay, y como sí, esa, que hace Dios bien. un montón. El Señor me enseñó a conocerlo, puso a una persona que pagara mis colegiaturas que yo no conocía, que nada. Un día en la oración nos llevaban a una iglesia los miércoles a orar
Y en la oración yo ya estaba que no podía más porque era diciembre, había que comprar regalos para el intercambio, para el intercambio de cocina, para el intercambio del salón, para el intercambio de muchas cosas, porque teníamos equipos, ¿no? Y no tenía para comprar mis regalos, pero además debía 3 colegiaturas. Entonces recuerdo que esta hermana, terminando yo de orar, que fui la última que se quedó orando, y le decía, Señor, ya no sé cómo lo vas a hacer, ya no puedo, ya no aguanto, me van a sacar de la escuela si no pago las colegiaturas. No sé qué hacer, no tengo a quién pedirle, solamente a ti. Me levanto de orar y me dice una hermana, ven, te quiero presentar a mi tía y a mis hermanas. Y entonces me acerco con ellas y una de ellas pone en mi mano un billete, me saluda y Dios te bendiga y que te vaya muy bien en la escuela, no sé qué. La siguiente lo mismo, pone otro billete en mi mano. Creo que fueron 3, sus 3 hermanas las que pusieron un billete en mi mano, y la otra me dijo, en este momento no traigo, pero quiero que me digas si debes colegiaturas, las voy a pagar yo, y a partir de aquí tus colegiaturas hasta que te gradúes las voy a pagar yo, pero por favor tienes que estarme recordando. Wow. Entonces ella se encargó de pagar mis colegiaturas, la invité a la graduación, no pudo ir porque estaba de viaje, pero muy linda, se encargó de pagar mis colegiaturas. Entonces alguien que yo ni siquiera conocía, Dios hizo provisión. Entonces Dios es un Dios tan maravilloso que conoce tus necesidades, conoce mis necesidades y no te va a dejar y no me va a dejar y siempre va a estar al pendiente de nosotros, solamente hay que creer. Sí, exactamente. Yo estoy muy asombrada porque sí, o sea, Dios es tan bueno, es tan, a veces de donde menos lo esperamos, de en quien menos, desconocidos, o sea, Él viene y lo hace y nos da esos regalos y a veces creo que Dios también lo hace para estarnos recordando qué es lo que ha hecho por nosotros y que no se nos olvide. Y cuando nos lleve a esas nuevas situaciones, en los momentos en los que nuestra fe decaiga o sintamos que esta vez no lo va a hacer, recordamos y podamos ver atrás y ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo fiel que ha sido, todo lo bueno que ha sido, a pesar pues de que nosotros a veces no correspondemos a ese amor que Él nos tiene, que nos cuesta trabajo, ver su mano, ver su obra, ver el que nos da, ¿no? Cómo abre las puertas. Y a veces el arriesgarnos y perder ese miedo y creer realmente en Él es algo que yo sí le pido a Dios, porque le digo, Señor, ayúdame a tener la fe, a creer que tú lo vas a hacer. Lo sé, lo sé, pero a veces una parte de nosotros duda, y de, Señor, sí lo vas a hacer, o sí lo vas a abrir, o sí vas a abrir esta puerta, pero cuando uno, yo creo que llega a ese nivel en el que puede, como el hermano que decía, no hay nada, pero sé que tú lo vas a hacer. Y sí, Dios es el proveedor de todo, es el dueño de todo. Y lo hemos dicho muchas veces, pero yo quiero tener esa fe. Quiero tener esa fe, yo quiero creer de esa manera sobrenatural en Él, poner mi confianza en Él, y estamos en el proceso. Yo siento que estoy en ese proceso. Entonces, pues gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha mostrado, por ayudarnos y traernos hasta aquí. Pues yo creo que todos estamos en el proceso, porque si podemos verlo, la fe no termina de crecer, no termina y yo pienso, me gustaría ser como el hermano Wayne en ese nivel de fe, pero luego le digo a mi esposo, quiero el don del hermano Wayne, pero lo quiero multiplicado, o sea, no quiero, y yo sé que era muy, muy grande su fe, ¿no? Y que era muy grande su convicción de que el Señor hacía provisión y de que debíamos darle al Señor además, pero yo lo quiero multiplicado, entonces yo sí creo que el Señor lo puede hacer, pero con esas muchas. Entonces, si tú estás en el proceso de creerle también al Señor o de pensar si puede o no puede, créeme, Él puede lo que sea, siempre y cuando tú le creas. Entonces, y si tienes un poquito de duda, dile, Señor, ayuda a mi incredulidad.
Sí, estamos llegando al final de este podcast Café Lleva Fe, donde ninguna oración vuelve vacía. Por favor, suscríbete, dale a la campanita, déjanos tu comentario. Si no nos encuentras, búscanos como Café Lleva Fe o en @conocer su nombre en Facebook y en YouTube. Y pues que Dios te bendiga. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast tanto como nosotras. Dios te bendiga.